Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder estar aquí otro día más que Dios nos ha dado, mis hermanos, y un video más que Dios va a permitir enviar por medio de estos medios para que seas tú confrontado con la palabra, que verdaderamente hay cosas que estamos haciendo aún congregándonos y que nuestra alma se puede ver involucrada, nuestra salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que esta palabra sea llegando, Señor, a las mentes, a los corazones y a cada espíritu, Señor, que la va a escuchar. Y seas tú, Señor, hablándoles a cada uno, para que su salvación sea firme en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy es el último video que hemos estado hablando sobre que hay cosas que hacemos congregándonos y podemos perder la salvación. Amén. Vamos a leer Gálatas 3:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero ante todo, vamos a ver un versículo mental ahí. Se dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Esa es la base fundamental del cristianismo. El que está en Cristo nueva criatura es. Partamos de ahí. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está. ¿Qué dice la palabra? Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Y volvemos y reiteramos. El diezmo está en la ley de Moisés. El día del sábado de reposo está en la ley de Moisés. Y el que depende de la ley está bajo maldición. ¿Cómo dices tú que estás bajo bendición cuando tu salvación te está siendo involucrada? Muchos prefieren ser prósperos que ser salvos. Y no les importa sino la prosperidad. Pero no les importa la salvación. ¿Por qué te digo que no les importa? ¿Por qué? Porque están dependiendo de la ley. Yo diezmo y Dios me da, y le ponen fe ¿a quién? Al diezmo que está en la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Y porque la ley a ninguno justifica para con Dios, es evidente que por la fe el justo vivirá. Ya la gente no vive por ley, vive por fe. Y el que quiera vivir en la ley está bajo maldición. Pero la ley no te justifica delante de Dios. Cuando la palabra dice que la ley no nos justifica delante de Dios, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que tú que estás en la ley, tú que estás obedeciendo la ley de Moisés, no estás siendo justificado delante de Dios. O sea que una persona ha estado sirviéndole a Dios durante 30, 40 años, pero ha estado en la ley, está bajo maldición, y la ley no lo justifica delante de Dios. Entonces la pregunta, ¿por qué voy a seguir algo que no me justifica delante de Dios? ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Romanos 3:20? Es muy importante, mis hermanos, que aprendamos que nosotros venimos a ser salvos mediante la gracia de Jesucristo, no bajo la ley. Romanos 3:20 dice la palabra, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ninguno se justificará delante de Dios. Ningún ser humano que quiera obedecer la ley se justificará delante de Dios. Te hago una pregunta. Tú que andas en la ley, dices que vas a obedecer la ley. Cuando te vayas para allá al día del juicio, te diga el Señor, ¿tú a quién obedeciste? Y tú le vas a decir, no, obedecí la ley.
pero yo te mandé a obedecer la gracia, a sujetarte a la gracia. ¿Qué le vas a decir al Señor? No te dejes, mi hermano, enredar. No te dejes enredar. La ley no te justifica delante de Dios. La ley no habla por ti allá arriba en el cielo. El que está en la ley está bajo maldición. Eso no te lo ha dicho tu pastor o tu líder. Te lo ha dicho por encima. Los que están en la ley están bajo maldición y ¡fum! Pasan el versículo y vámonos al evangelio de la prosperidad. Pero no nos vamos al evangelio de la salvación, ¿cierto? No nos vamos al evangelio de la salvación. Que lo que a nosotros nos debe interesar es el evangelio de la salvación. El que tiene el evangelio de la salvación, la prosperidad le tiene que llegar. Nosotros no dependemos, sino de Jesucristo, para ser salvos, para ser bendecidos. Ya las obras de la ley no sirven delante de Dios, porque el que vive bajo las obras de la ley está bajo maldición. Y el diezmo es una obra de la ley. El día sábado de reposo es una obra de la ley. ¿Qué dice Romanos 3:24? Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Tu pastor, pastora, líder, ¿no oye lo que dice la palabra? Que fuimos justificados gratuitamente mediante Jesucristo. ¿Por qué estás vendiendo la ley, la palabra? ¿Por qué estás vendiendo el evangelio? Si Jesucristo no vino a vender el evangelio, Jesucristo vino a salvar las almas. Jesucristo no vino para que te enriquecieras con la palabra. Jesucristo vino para que me enriquecieras a la gente con la palabra. Tiene la iglesia llena y el cielo. Si tienes la iglesia llena y estás bajo la ley, no estás llenando el cielo, estás llenando la iglesia. Porque estás haciendo que tus ovejas, las ovejas que Dios te ha entregado, vivan bajo la ley. Y la ley no nos justifica delante de Dios. La ley no habla por nosotros en el cielo. Quien habla por nosotros se llama Jesucristo. Dicen que muchos hablamos en contra del diezmo. Muchos estamos en contra de que las almas se pierdan. Estamos en contra de que las almas no lleguen al cielo como verdaderamente tienen que llegar. Somos justificados gratuitamente. Y tú, mi pastor, y tú, pastora, estás vendiendo el evangelio. Tú me estás diciendo ¿cómo? ¿Qué le estás diciendo a tus ovejas? Que el que no diezma está robando a Dios. Ay, pero es que eso dice la palabra. Dice para el pueblo de Israel. En Cristo Jesús hay un nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. Caminamos en un nuevo pacto. Vivimos en un nuevo pacto. Ya nosotros no vivimos en el antiguo pacto. ¿Qué dice Gálatas 5, 2, 4, mi hermano? Gálatas 5, 2, 4 dice así: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que es circuncidado, que está obligado a guardar la ley. Que está obligado a guardar la ley. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican, por la gracia, de la gracia habéis caído. Los que se justifican en la ley, es que yo obedezco la ley, es que yo vivo en la ley, es que la ley es mi vida. No, el que se justifica por medio de la ley se desliga de Cristo. ¿Qué quiere decir? Se desliga de la salvación, se desliga de la vida eterna, se desliga de la redención y se desliga de pertenecer al reino de los cielos. Tu pastor te está diciendo que si no diezmas, estás bajo maldición, estás desagradando a Dios.
No, mi hermano, no te dejas meter más los dedos a la boca. Escudriña la palabra, lee la palabra, porque es la única que a nosotros nos puede aclarar la verdad. Muchos han cogido la palabra para enriquecerse, para glorificarse ellos. ¿Y tu alma? Tu alma no vale. Tu alma vale tanto, mi hermano y mi hermana, que Cristo pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Y tú, obedeciendo la ley, estás pisoteando ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú me dirás, ¿cómo pisoteo ese momento tan glorioso? ¿Cómo? Obedeciendo la ley. Porque dice Pablo, si os circuncidáis, entonces de nada valió Cristo. Por nada murió Cristo. Por nada entregó su vida en la cruz. Porque tú estás obedeciendo la ley. Y me dirás, es que Cristo no vino a abolir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Cristo vino a cumplir lo que nosotros nos quedaba grande. A ti te quedaba grande, porque ningún ser humano en la tierra, de antes o de ahora, puede cumplir la ley. Por eso Cristo muere en la cruz. En Mateo 27:46. En Mateo 27:46 dice: cerca está la hora novena. Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él estaba llevando la ley y estaba llevando el pecado del hombre en la cruz del Calvario. Cristo lleva la ley en la cruz del Calvario. Y tú bajas la ley de la cruz del Calvario y te la pones tú. No, ponte la gracia. Por gracia vosotros sois salvos, dice el Señor. La pregunta: Satanás sabe que toda autoridad fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Él sabe. Satanás sabe que toda autoridad fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Satanás sabe que la ley no tiene autoridad sobre él. El enemigo sabe que la ley no actúa sobre él. El enemigo sabe que la ley no puede controlarlo. Pero Cristo sí lo puede bloquear, Cristo sí lo puede controlar, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero tú, obedeciendo la ley, le estás dando de que Él se aproveche de ese momento que estás obedeciendo la ley, para que Él se apropie de tu alma. Satanás sí te puede sacar de la gracia. Unos dicen que viven la gracia de Cristo toda la semana, y el día domingo se van a servirle a la ley. ¿Cómo? Llevando el diezmo en un sobre, ¿cierto? Cuando tú diezmas, llevas el diezmo un domingo, estás en la ley, estás bajo la ley, no estás en la gracia. ¿Qué tal que te coja la muerte en ese domingo? ¿Tú crees que vas a ser salvo? No, porque dice que la ley no justifica al hombre, a ningún ser humano lo justifica delante de Dios. El único que lo justifica es la gracia, y tú estás tratando de cumplir un mandato, un punto de la ley, que es el diezmo. Satanás, si te puede sacar de la gracia, te saca y te mete a vivir en la ley, y te mete la ley en tu mente y te mete la ley en tu corazón, porque él sabe que mientras que te tenga la ley de Moisés, esa alma le pertenece a él. Pero mientras que tú vivas en la gracia, esa alma no la puede tocar. Las únicas almas que son intocables para Satanás, ¿sabes cuáles son? Las que viven bajo la gracia de Cristo. Esas son las únicas almas que Satanás no tiene poder ni autoridad, pero sobre aquellas almas que viven en la ley, porque él sabe que la ley no justifica a ningún ser humano. Si el diablo lo sabe, ¿cómo tú no lo vas a saber, pastora, líder? Mi hermano, lee la palabra. La ley no justifica delante de Dios. Satanás sabe que la única autoridad, vuelvo y reitero, está en Cristo Jesús. Y si él logra ubicarte en el lecho de muerte a la hora de la ley, esa alma, ¿para dónde se va? Mientras tú estés obedeciendo a la ley, mi hermano y mi hermana, esa alma se puede estar viendo involucrada
esa alma la coge el enemigo para él. Y tú me dirás, pero yo serví al Señor durante 30, 40, 50 años, 20 años, 5 años. Sí, le serviste al Dios en la ley, pero Dios no te mandó a que obedecieras la ley, a que estuvieras en el antiguo pacto. Dios te mandó a que estuvieras en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. El que obedece la ley se desliga de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que se desliga de la salvación, se desliga de la redención, se desliga de la vida eterna. Porque la ley no te da vida eterna, la ley no te da salvación, la ley no te da redención. El único que te da eso se llama Jesucristo. ¿Por qué quieres vivir en la ley? Satanás se puede llevar las almas que están viviendo en la ley. La ley, el que vive en la ley y llega a morir, esa alma la puede tomar el enemigo. Porque Satanás sabe que los únicos que serán salvos son los que están en Cristo Jesús como nuevas criaturas, como creación nueva en Cristo Jesús. Los que murieron a la ley y los que no viven bajo la ley y los que viven en la gracia, esas almas el enemigo no las tocará. Por eso dice, el que persevera hasta el final será salvo. ¿Persevera en quién? En la ley no, persevera en Cristo. Y tú quieres perseverar en la ley no te da salvación, la ley no te da justificación, la ley no intercede por ti en el cielo. El único que intercede por ti en el cielo se llama Jesucristo. Si una persona se muere obedeciendo la ley, el enemigo puede tomar esa alma, tiene la autoridad para tomarla. Los que dependen de la ley están bajo maldición en Gálatas 3:10. Y los que guardan la ley se desligan de Cristo, Gálatas 5:4. Los que viven en la ley, los que dependen de la ley, los que guardan la ley, se desligan de Cristo. Satanás puede llevarse perfectamente a aquellas personas que viven en la ley, porque no están acogidos en la gracia. Cristo no va a poder estar allí, porque el que vive en la ley vive lejos de Cristo. Y el enemigo ya sabe, mi hermano y mi hermana, que tú, obedeciendo la ley, estás lejos de Cristo. La ley de Moisés, óyeme bien, no te salva. Aún la palabra dice que Moisés colocó un velo sobre el pueblo de Israel para que no vieran lo que iba a venir en el fin de los tiempos. ¿Quién era? Cristo. Y muchas veces, mi hermano, tú te has dejado poner un velo de tu pastor, de tu pastora, de tu líder, diciendo que si no diezmas, estás robando a Dios. Es que eso era un mandato para el pueblo de Israel, no es para el pueblo de Jesucristo. Aún Israel, los judíos, los griegos, todos ellos tienen que convertirse a Cristo para ser salvos. Ellos viven en la Torá, ellos todavía viven en la ley. La gracia de Cristo le quita poder y autoridad a Satanás. La gracia de Cristo le quita poder y autoridad a Satanás. La ley de Moisés, el que cumpla la ley, le da poder a Satanás. Sí, mi hermano. Tú que quieres vivir en la ley, le estás dando poder al enemigo. Le estás dando poder al enemigo, mi hermano. Entonces tenemos que salir de ese velo de oscuridad. Muchos dicen, yo no vivo en el velo de oscuridad. Si vives en el velo de oscuridad porque vives en la ley. Y los que viven en la ley están bajo maldición. Y los que viven en la ley están desligados de Cristo. No tienen la salvación y la vida eterna. Se desligan de la gracia. Porque en Cristo Jesús ya hay una nueva ley, la ley del Espíritu Santo. Cuando las personas están en la ley, el enemigo sabe que tú estás lejos de la salvación. Lejos. Mi hermano, abre los ojos.
Dice que el que tiene a Cristo tiene la luz. No vivamos en tinieblas. Vivir en la ley es como vivir en tinieblas. Vivir en la ley es como no conocer el Evangelio. Vivir en la ley es como pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por ti, por mí. Llevó la ley en su costa, allí en sus hombros. Llevó los pecados. Consumado es, hasta aquí es. Yo muero por ustedes, yo cumplo la ley, yo llevo los pecados. De aquí para adelante todo mundo viva en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación, dice la palabra. ¿A dónde dice que el que está en la ley no tiene condenación? No, el que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación. O sea que el que está en la ley, ¿qué pasa? Porque es que el día que te coja la muerte a ti y a mí, que me cojan la gracia, cuando yo he muerto a la ley, cuando yo he renunciado a la ley, cuando yo digo, no voy a obedecer la ley y voy a obedecer a Cristo, porque en Cristo Jesús soy una nueva criatura, una creación nueva en Cristo Jesús. Satanás, viendo la ignorancia de los pastores, líderes, pastoras, o yo creo que conocen la verdad, pero por lucrar sus bolsillos no se la dicen. Tú, mi hermano, que tu pastor te obliga a diezmar, te está obligando a apartarte de Cristo, y el día que te muera, entonces tu alma ¿para dónde va? Tu alma ¿para dónde va si te llega a coger la muerte en la ley? Los que están en Cristo y renunciaron a la ley, créalo, que Cristo los salva, Cristo los redime. Pero el que está en la ley, Cristo no los va a redimir, Cristo no los va a salvar, porque están alejados, están desligados de Cristo. El enemigo toma personas para que rechacen a Cristo como Dios. El enemigo toma personas para que hoy vivan aquí y mañana vivan acá. Jesús sacó de circulación al hombre del mundo, pero el enemigo lo quiere meter en la ley, porque dice, ya este no toma, no fuma, no es esto, no es el otro, ya no está en el mundo, ya no comparte del mundo, pero lo voy a meter en la ley. Porque si lo meto en la ley, tengo poder y autoridad sobre él. Pero si este me renuncia a la ley y me vive en la gracia, no tengo poder ni autoridad sobre él. Mi hermano, tú que estás cumpliendo la ley, le estás dando poder y autoridad al enemigo sobre ti, sobre tu familia, mi hermano. Vive en Cristo, actúa en Cristo, obedece a Cristo, vive en la gracia. Dice que fuimos justificados gratuitamente. ¿Por qué mis hermanos están vendiendo la palabra de Dios? ¿Por qué toman un texto bíblico para vender la palabra de Dios cuando Cristo no vino a vender la palabra de Dios? Cuando Cristo vino fue a salvar las almas. Cuando Cristo vino fue a llevarse las almas al cielo. Y tú, pastor y pastora, que estás enseñando la ley, los estás llevando al infierno. Dime, pastor, pastora, ¿dónde dice en la palabra que los que obedecen la ley tienen redención? Que los que obedecen la ley son salvos. ¿Dónde dice eso? Muéstrame un versículo y envíamelo por estos medios. El enemigo los mete en la ley y los aleja de la gracia para poderse llevar sus almas. Hay cosas que el enemigo hace para que el hombre de Dios se aparte de la gracia. Número 1, que acepte el mundo, se aparte de Dios. Número 2, que viva en la ley. Número 3, que sea tibio. Número 4, que se muera sin Cristo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. A ti, mi hermano, pastor, líder, pastora, tú sabes que es verdad esto. Tú sabes que es la verdad. Tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Te es contado como pecado. Y dice que los malos, los pecadores, los idólatras, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Escudriña estos textos que te he dado.
Y vuelve la grey al camino real. No lleves la grey al camino del bolsillo. Lleva la grey al camino del corazón. Yo toco las puertas de tu corazón. Si tú me las abres, yo entraré. Él no dice, yo toco las puertas de tu bolsillo. Si tú me lo abres, yo entro en tu bolsillo. No, Él entra en el corazón. Y Él toma el alma. Pero el que obedece la ley y aquel que vive en la ley, su alma está desligada de Cristo. Y esa alma será juzgada. Y tú dirás, Señor, si yo eché fuera demonios, Señor, si yo te obedecí, Señor, si yo esto. Por eso dice la palabra. Y vendrán falsos profetas. En mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre harán cosas grandes. Pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no viviste en la gracia, porque no te sujetaste a Cristo, porque no moriste a la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los dos pactos no heredarían juntos. ¿Cuáles son los dos pactos? El pacto de Agar representa a la ley y el pacto de Sara representa a Cristo, el nuevo pacto. Y esos dos pactos no heredan juntos, dice la palabra. Dios le dijo a Abraham, saca a Ismael y a Agar de este lugar, porque los dos no heredarán esta tierra. Lee la palabra y vas a ver que los dos pactos no van a heredar. ¿Qué quiere decir? Que la ley y la gracia no van juntas. La ley se quedó en la tierra, la ley es las obras de la carne, pero Cristo es ¿qué? La fe vivificada. Espíritu Santo vivificado en nosotros. Dice que el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? ¿En la ley o la fe en Cristo? La fe en Cristo. El justo por la fe en Cristo vivirá. Pero el justo en la fe en la ley, ¿qué dice? ¿A dónde dice eso? Que el justo en la fe en la ley vivirá, será salvo, no lo dice. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te bendecimos, Dios, y te pedimos que esta palabra que se ha dado a través de este medio sea confrontando los corazones y sea haciendo, Señor, en ellos personas que se apropien de la salvación y la vida eterna. Y que seas tú, mi amado Señor Jesucristo, revelándote a través de tu Santo Espíritu en sus corazones, en sus mentes, en sus sueños, y háblales para que ellos no caigan, Señor, en la ceguera de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.